A continuación, los primeros signos de la información aparecen en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Ahí estaba el presidente Alberto Fernández hace un año que lanzaba lo que él llamaba la guerra contra la inflación, muy entusiasmado, muy contundente, y desde ese momento se empezaron a poner en marcha acuerdos de precios, los cuales no dieron el resultado previsto y fueron profundizados durante la gestión de Sergio Massa, el ministro de Economía actual, que hizo una promesa que tampoco pudo cumplir, como no la pudo cumplir el presidente. La promesa era que el costo de vida iba a bajar de tal forma que iba a empezar, dijo, con un 3 adelante. Bueno, ayer se informó la inflación oficial, el costo de vida de febrero dio 6.6% y el anualizado arrojó 102.5%. Tres cifras, algo que no ocurría desde hace alrededor de 22 años en la Argentina. La guerra con la inflación, contra la inflación la estamos perdiendo. El gobierno ya no sabe qué hacer para frenarla. Se espera que anuncie nuevos acuerdos de precios que ya no le causan demasiada gracia al sector empresarial. Y bueno, esa palabra de Alberto Fernández de combatir a los especuladores, que todavía, bueno, no está dando resultado. La tremenda inflación que tiene la Argentina lo único que hace es esmerilar los ingresos de los que tienen sueldos fijos, los asalariados, que cada vez ven como el poder adquisitivo va disminuyendo. Va a ser uno de los temas hoy en Asteriscos, por supuesto hasta las 21 los vamos a estar acompañando. Vamos a analizarlo junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, indudablemente llama la atención cómo la Argentina no puede encontrarle la vuelta al problema de la inflación. Puede haber un factor que impacte como es la sequía, pudo haber un factor impactante como la suba de los commodities por la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania, pero algo pasa en el país, Iván, que tiene la quinta inflación más alta del mundo, ¿no? No, es que, José, la realidad es que esto ya está, si querés, fuera de estado, en el sentido de que se ha salido de cauce, ¿no? Está desmadrado. La situación inflacionaria está claramente erosionando, como bien decías, el poder adquisitivo de la gente, pero está golpeando mucho, José, en los pobres, en los sectores más vulnerables y en la clase media. De verdad que la situación en el gobierno lo admiten, ¿no? Está fuera de control. Más allá de que los intentos del ministro de Economía, Sergio Massa, bueno, intenten de alguna manera corregir algunas variables, la realidad es que el problema se ha, digamos, potenciado a un nivel que es muy difícil ya, diría, con lo que queda del año, un año especialmente complejo en términos políticos, lograr modificar la expectativa. Este es el problema más grave con el que nos estamos encontrando. Es decir, la famosa expresión de la pólvora mojada. Bueno, ya este gobierno, con este resultado de ayer, es prácticamente imposible que logre revertir la expectativa de una inflación a la baja. Y esto, en otras palabras, quiere decir que se ha claudicado, se ha perdido, se ha, digamos, todo el espectro, digamos, político
que estaba sujeto a la posibilidad de que este número de inflación tendiera a ir reduciéndose, bueno, voló por los aires. Ese escenario voló por los aires. Es que estamos en una situación realmente compleja. Sí, y lo que impacta aún más, desmenuzando con más detalle el índice de costo de vida, es que está pegando más fuerte en los sectores más pobres. De hecho, el rubro alimentos y bebidas subió muy por encima de la inflación general. Más del 9%, casi el 10%. En las zonas norte del país, en las provincias, donde están las provincias más pobres, el costo de vida fue mayor aún al promedio. Entonces, bueno, todo conspira para también combatir el otro gran flagelo, Iván, que es la lucha contra la pobreza, ¿no? Bueno, es que acá se ha llegado a una instancia, José, en la que el gobierno debería ya mismo haber convocado, si querés, a un comité de crisis, en donde sea en Olivos, porque el presidente por su condición de salud no puede movilizarse, o donde fuere, pero que imponga en acción medidas urgentes para mitigar este problema, por lo menos para, como si te dijera un incendio con un matafuegos, ir, bueno, apagando algunas cosas para que no sigan explotando, ¿no? Entonces, bueno, y a todo esto, una vicepresidenta y un aparato político el que ella creó, que, bueno, cuestiona a las políticas económicas y al presidente como si fueran la oposición. Lo vamos a analizar ahora mismo, Iván, en 30 segundos. No sé qué quiere decir. A las 8 de la mañana, yo viviendo en Loma de Zamora, llego al ministerio de mi cargo a trabajar como un perro todo el día para tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo no sé cuántas horas trabaja él ni qué es lo que hacer porque nunca lo supe. Bueno, el que hablaba obviamente es el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el hombre del albertismo, podríamos llamarlo, que más duro está cargando contra el kirchnerismo y en especial la Cámpora. A quien se refería era a Máximo Kirchner. No sé de qué trabaja y nunca lo supe. Y bueno, hacen cuentas, ¿no? En la Cámpora quieren llevar con todo a Cristina Kirchner como candidata, pero los números tampoco le estarían dando demasiado bien. Lo tenemos en línea al analista político Federico Zapata, politólogo, codirector de la consultora Escenarios. Federico, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, gracias por el llamado. Bueno, no, gracias por atendernos. Bueno, Aníbal Fernández con su lengua filosa lo atacaba a Máximo Kirchner. También hay duros cruces con otros dirigentes de la Cámpora. Pero ¿cuál es, un poco que ustedes lo están analizando y relevando, Federico, el escenario para Cristina Kirchner, ya pensando en si fuera candidata y se presentara, por ejemplo, a un balotaje? Bueno, hoy, digamos, creo que en el kirchnerismo, por lo menos en el kirchnerismo duro, digamos, que responde a la vicepresidenta, me parece que nadie está haciendo una evaluación estratégica de que es una elección a la que se puede ganar, ¿no? En todo caso, están analizando opciones estratégicas sobre la vista de lo que consideran ganable, que es la provincia de Buenos Aires, que sería una especie, digamos, de refugio, digamos, o de sobrevida de ese avatar, digamos, de ese último avatar prolongado que tenía el peronismo, que es el kirchnerismo. En ese marco, un poco lo que nosotros hemos medido en los últimos 3 meses es una serie de escenarios, digamos, de eventual balotaje, entre que podrían tener, digamos, como protagonista la presidenta, con 4 referentes, digamos, bastante diversos, uno Javier Milei, otro Patricia Bullrich, otro Mauricio Macri y otro Rodríguez Larreta, y en los 4 casos Cristina, digamos, nos da derrotada, digamos, por diferencias importantes, algunas más que otras, digamos, pero más o menos en general nos da derrotada, digamos, alrededor de entre 7 y 10 puntos en todos los casos, digamos, con lo cual confirmo esto un poco de que me parece que de revisarse la decisión de Cristina Kirchner de correrse de la escena política,
y volver a ser protagonista, digamos, de la oferta electoral del Frente de Todos, me parece que hoy tiene que ver más con la necesidad, digamos, que eso supone desde el punto de vista de la conservación de la provincia de Buenos Aires, que desde el punto de vista de una oferta ganadora. Federico, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. De todas maneras, digamos, ese escenario siempre es con Cristina candidata a presidenta de la Nación. ¿Qué pasaría eventualmente, bueno, si hubiera otro candidato? ¿Ustedes están evaluando o por lo menos tienen en el menú de opciones alguna otra figura? Porque también está este problema, ¿no? Digamos, en Juntos por el Cambio, si querés en la oposición, está claro que hay 2, 3, 4 candidatos que están ahora mismo por estas horas, está lanzando también el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, digo, pero por el lado de todos, el frente de todos, ¿qué están avisorando en ese escenario? Bueno, ahí efectivamente son como dos espejos invertidos de lo que pasa en una coalición y en la otra. El Frente de Todos, en general, digamos, para decirlo de alguna manera, se encuentra como en pisos históricos del peronismo. Cuando Cristina Kirchner forma parte de la oferta de una PASO, eso se refleja, digamos, en algo así como unos 32 puntos, con margen de error, pero unos 32 puntos, y con Cristina superando o alrededor de los 20 puntos ella. O sea, digamos, se queda con 2/3 de 32 puntos, digamos, responden a Cristina Kirchner, digamos que es efectivamente, más allá del deterioro significativo de su capacidad electoral, sigue siendo, digamos, la referente más importante de Frente de Todos. Cuando Cristina sale de los frentes electorales, en el escenario donde ella la corremos de la oferta electoral, bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque primero la totalidad de la oferta se nos cae a 25 puntos, o sea, se nos cae, digamos, algo así como entre 5 y 7 puntos, baja, perfora el piso histórico de los 30 puntos, y ninguno de los candidatos supera los 10 puntos, ¿no? Entonces, es decir, estamos en una situación parecida a la del 2019. Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Sí, con el agregado, te diría, diferencial, digamos, a diferencia del 2009, del 2019. En el 2019 Cristina, digamos, tenía un saldo reputacional todavía, como para poder hacer el ejercicio de que fue el Frente de Todos, claro, ponerlo a Alberto de candidato a presidente, y que Alberto le representara o le agregara representatividad, digamos, una elección de más de 40 puntos, ¿no? En este caso, ya, o sea, cuando al encuestado le preguntamos, o al entrevistado le preguntamos qué pasa si Cristina no se presenta, no, digamos, no está dispuesto a votar por otra figura. O sea, que esa capacidad de ella de transferir votos es lo que se ha, digamos, disuelto con la crisis reputacional del Frente de Todos. Federico, hay que mencionar, Federico, en este contexto, discúlpame, que los posibles nombres que están sonando, si querés, desde hace algunas semanas, son los de, un Daniel Scioli, un Sergio Massa, que con los resultados que está mostrando la gestión económica, sobre todo con la inflación, también está muy afectado. Es decir, le va a ser muy difícil al Frente de Todos encontrar un candidato en estas condiciones. Muy difícil porque, digamos, probablemente el candidato que mejor galvaniza esos votos de Cristina, que repito, hoy no tiene como una cierta incapacidad para agregar representación, ya no tiene como la capacidad para decir, bueno, además sumo esto, que no, con lo que yo no estoy tan de acuerdo, porque ya, digamos, el Frente de Todos puso en crisis esa posibilidad. El que mejor le galvaniza es Kicillof, pero que si ellos sacan a Kicillof de la provincia de Buenos Aires y lo mandan a la oferta nacional, no solamente perderían a nivel nacional, sino que corrían el riesgo de perder a nivel provincial. Entonces, ahí donde se genera el lío, digamos, ¿no? Porque no, evidentemente, en una interna sin Kicillof y sin Cristina, Alberto Fernández, por más que está hiper golpeado, y esto puede parecer una paradoja, pero sigue siendo relevante desde el punto de vista de su potencia electoral en ese margen de 25 puntos que estamos hablando. Sergio Massa, obviamente, que está más o menos parejo con Alberto Fernández, pero es el ministro de Economía, hay que ver cómo logra, digamos, llevar una campaña en una situación económica que por lo menos aparece muy, pero muy compleja. Y Daniel Scioli y Guado de Pedro, digamos, que son los otros dos que están ahí dando vueltas, todavía están hiper desinstalados, digamos, no tienen muy débil la electorabilidad que por lo pronto nos está mostrando. Entonces, bueno, ahí sí efectivamente es una especie de tablero donde todas las jugadas son jugadas de debilidad, donde todas las jugadas son jugadas con costos altos,
y me parece que eso es un poco lo que está marcando esta idea, digamos, de instalar una especie de operativo clamor para que ella vuelva, digamos, a formar parte de alguna forma de los frotes electorales. Y si nos vamos a la oposición, Federico, empezando por lo que aparenta ser más fuerte, que es Juntos por el Cambio, y pensando en dos de sus precandidatos, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿cómo estarían posicionados? Bueno, a ver, son los dos efectivamente que hoy están mejor posicionados dentro de Juntos por el Cambio, con, digamos, la aclaración de que Mauricio Macri también efectivamente viene mejorando paulatinamente, mucho más lento, pero ha tenido un año de mejora. Pero haciendo un paréntesis en Macri, efectivamente son los dos grandes contendientes, ¿no? Creo que la ventaja digamos, de alguna manera de Patricia Bullrich es que navega mejor en la sociología que ha abierto, digamos, Milei, digamos, y la agenda libertaria después de la pandemia, y la ventaja de Rodríguez Larreta, obviamente, es que, digamos, navega mejor en un contexto de crisis, lo que podría ser una figura de gobernabilidad, ¿no? Bueno, me parece que los dos van a en los próximos meses, se les vienen 2 meses muy importantes a los dos. Seguramente Rodríguez Larreta va a intentar que la agenda se mueva más hacia un lugar donde se siente más cómodo, que hacia una especie de batalla cultural, y Patricia Bullrich va a intentar, digamos, moverse en la pecera que se ha generado, digamos, con el auge de los libertarios, donde ella se siente mucho más cómoda. Es una agenda, digamos, mucho más asertiva, mucho más radicalizada, pero donde ella navega muy bien. Pero por el momento, digamos, son dos candidaturas muy competitivas las dos, muy fuertes. Me parece que con el actual esquema de fuerzas de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich está un poco mejor parada en la tendencia, pero bueno, ahí es donde juega la política también. Seguramente esto seguramente va a hacer que Rodríguez Larreta en los próximos 2 meses intente de alguna manera ampliar Juntos por el Cambio, o intente de alguna manera darle un volumen a Juntos por el Cambio que no sea la versión actual, digamos, en donde obviamente están un poco en desventaja con esa sociología en auge, digamos, que los ayudó un poco Milei a instalar adentro de Juntos por el Cambio, pero que Patricia Bullrich sin duda la ha explotado muy bien. El fenómeno Javier Milei tiene ya un piso y un techo del cual se puede hablar en porcentaje, Federico. Mira, está en el grueso primero digo, está muy bien, y efectivamente creo que no ha crecido más por algunas dificultades propias de su propia, limitaciones propias de su construcción, pero eso es un candidato, diría, muy competitivo, está entre 10 y 20 puntos, digamos, ha ido variando en ese esquema, tiene muchísima pregnancia en las dos geografías electorales más complejas hoy para cualquier candidato, que son los jóvenes y los pobres, y la diagonal que hay entre los jóvenes y pobres. Por eso, de alguna manera, es una candidatura que le camina mucho el electorado, digamos, la sociología electoral al peronismo. Vos fíjate que Juntos por el Cambio sigue con 40-41 puntos, y encima de eso se monta un Javier Milei con 10, 15, 20 puntos, digamos, de algún lado salen esos votos, evidentemente, pero creo que va a ser, efectivamente, si logra sortear los problemas organizativos, de lo que implica una campaña, logísticos, el dinero, los recursos, etcétera, creo que va a ser, vamos rumbo a tener una candidatura muy competitiva de Javier Milei, y probablemente, como está haciendo mecha en los sectores que más nos cuesta medir, que son los jóvenes pobres, probablemente también esté un poco, digamos, subestimado en las encuestas, y haya que, digamos, seguirlo con mucha atención al fenómeno, pero ahí te diría, va rumbo a ser uno de los 3 protagonistas, digamos, a la par de Juntos por el Cambio, a la par de lo que finalmente resuelve el peronismo nacional, el kirchnerismo, va a ser uno de los protagonistas, sin duda. Federico, la última por mi parte. Cuando ustedes, todavía estamos lejos, ¿no? Estamos cerca, pero estamos lejos del momento de la elección, y esto puede cambiar, lo han demostrado, bueno, las últimas elecciones, ¿no? Cuando parecían existir ciertas tendencias y luego se sorprendió, bueno, la gente con los resultados. Pero ¿ustedes están percibiendo cierto, digamos, disgusto o cierto divorcio entre la agenda de la gente y la agenda electoral? Lo pregunto porque un día como hoy, con todavía 30 grados, 100.000 personas sin luz, una inflación del 6,6%,
promedio, y un Gerardo Morales lanzando su candidatura a presidente, ¿no están observando a la hora de encuestar esta distorsión, si se quiere, entre, bueno, esta ansiedad política lógica por el cronograma electoral y la realidad de la calle? Bueno, eso está totalmente, porque, digamos, lo que estamos viviendo es, vamos a hacer una elección, digamos, primero que algunos ciudadanos este año van a votar 5 veces, con lo cual imagínate cómo eso va a impactar, ¿no? Porque van a votar para intendente, probablemente doble vuelta, etcétera, digamos, pero en el marco de un clima absolutamente, yo digo, a diferencia del 2001, es un 2001 por otros medios, no estamos en una especie de momento de furia contra la política, directamente hay un divorcio total, hay una especie de desinterés total, y obviamente que en ese marco hacer una campaña electoral va a ser muy difícil, probablemente vayamos a una campaña electoral muy corta, obviamente que los candidatos se tienen que lanzar y tienen que instalarse por lo menos en la pecera de los ciudadanos que se mantienen de alguna manera conectados con el sistema político, pero bueno, probablemente nunca parece ser el momento adecuado, está claro, porque ahora que en el momento tienen que hacer, pero siempre parece como al tiempo, ¿no? Exacto, van como procrastinando y probablemente terminemos en una elección, digamos, vos fíjate que hoy vos me preguntás, Macri se va a presentar y nadie sabe qué va a hacer Macri. Yo digo, Macri pues se puede presentar, pero nadie sabe efectivamente qué va a hacer, un poco por lo que estás planteando vos, digamos, porque efectivamente, digamos, como no hay un clima, digamos, electoral, muchos dirigentes van a optar por acelerar los tiempos sobre los plazos electorales y van a ir a campañas muy cortas, con muy poco recorrido territorial, con mucha, digamos, penetración sobre todo digital en redes sociales, etcétera, porque es la forma de hacer una campaña en un contexto de tremendo desinterés como este que estamos viviendo. Federico, gracias. No, por favor, un gusto charlar con ustedes, como siempre. Ahí estaba la entrevista con el analista político Federico Zapata, codirector de la consultora de escenarios. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Un día como hoy, pero del año 1993, hace exactamente 30 años, salía esa canción, Un vestido y un amor, una canción que escribió en su momento, bueno, el gran Fito Páez, para conquistar o terminar de conquistar a la que entonces era ya su pareja Cecilia Roth, pero que marcó un hito en la historia discográfica argentina, del famoso disco El amor después del amor, que está cumpliendo 30 años y que fue el disco más vendido. Así que todos recordamos, los que tenemos ya algunos años, ese momento y cómo consumimos en ese momento esa música. Y bueno, en una serie de homenajes que se hizo, también queremos aquí recordarlo en asteriscos. Un vestido y un amor, Fito Páez. Yo no buscaba a nadie y te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este mundo. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Bien, seguimos analizando el escenario económico, hablábamos sobre la inflación en el arranque del programa y ya lo tenemos en línea, Iván, a Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, un gusto estar charlando contigo, buenas noches. Bueno, hemos hablado muchas veces de la cuestión inflacionaria, pero siempre se agregan nuevos datos. Los índices que dio a conocer ayer el INDEC son bastante preocupantes.
no solo por el índice general de 6.6, sino porque rubros clave como alimentos y bebidas se están extrapolando hacia la zona del 10%. Queríamos tener un poco tu visión de esto, digamos, ¿dónde está fallando la estrategia? ¿Cuáles son los componentes desde tu punto de vista para que la inflación siga indomable? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay factores coyunturales que han hecho que este dato de mucho más alto de lo que se esperaba, pero hay una tendencia de fondo que es a la aceleración de la inflación, y eso tiene que ver con una estrategia que sigue este gobierno y el Banco Central desde hace ya mucho tiempo, pero que se agravó a partir de mediados del año 2021 con el objetivo de ponerle platita en el bolsillo a la gente para que esté contenta y vote por el oficialismo. El Banco Central empezó a emitir muchísimos pesos, todos esperábamos que terminara con eso o lo aminorara cuando pasaran las elecciones. Eso no ha pasado aún, y claramente cuando la oferta de algo, la cantidad producida de algo, sube mucho más que su demanda, los precios bajan, y que lo que estamos viendo es que este exceso de emisión de pesos, de producción de pesos, está haciendo bajar el poder adquisitivo de nuestra moneda, así que no nos debería llamar la atención que cuando vamos a querer comprar algo, el señor nos diga, mire, esto vale lo mismo que antes, esos pesos que usted me quiere dar valen mucho menos, tienen mucho menor poder adquisitivo, deme más pesos, ¿no? Y con el tiempo encima esto se fue agravando, porque la gente empieza a cansarse de que vos le saques poder adquisitivo a los pesos que tiene para financiar al gobierno, ¿no? Con esto que se llama impuesto inflacionario. Entonces, ¿qué hace? Empieza a dejar de demandar pesos, ¿no? Eso empezó a pasar el año pasado con fuerza, empezó a dejar de demandar pesos, y cuando vos dejás de demandar algo, también el valor de ese algo baja. Así que la pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo en este momento de nuestra moneda es por partida doble, porque hay mucha oferta y porque la gente no quiere, cada vez quiere tener menos, y ese es el fondo de la cuestión por el cual se está acelerando, ¿no? La mala noticia es que si antes de este índice y del que va a venir en marzo, que es 7% para arriba, no tenían incentivos a tener el peso, imagínate después, ¿no? Aldo, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Iván? Con los que tenemos algunos años recordamos, digamos, lamentablemente este índice o la anualización del índice, digamos, que da 102% de inflación, nos remite al año 91, en la previa del plan de convertibilidad. Pero ese año 91 fue el final de un proceso hiperinflacionario que tuvo su momento más crítico en julio de 1989, que yo recuerdo muy bien, y que gran parte de los argentinos todavía recuerdan, y gran parte, sobre todo la mayoría, no, porque no habían nacido, pero que van a votar ahora. La pregunta es, ¿estamos cerca de ese escenario? Porque es terrible, 6,6%, y ojalá esto se frene de algún modo. Yo recuerdo índices que superaban el 500% mensual, digo. ¿Puede la Argentina todavía entrar en esa fase tal como estamos? ¿O tenemos que resignarnos y entender que vamos a estar fluctuando en este nivel de inflación por los próximos meses? Mira, yo he escuchado a algunos de mis colegas decir que podemos estar con estos niveles de inflación de 100% varios años. La realidad es que vos mirás la historia argentina y eso jamás pasó, y eso tiene cierta lógica, es más hoy, ¿no? En definitiva, ¿qué significa hiperinflación? Hay que preguntarse, y es cuando la gente, viste que te contaba hace un rato, ¿no? Que la gente a partir del año pasado empezó a bajar su demanda de pesos, pero también llega un momento en que si a vos te están sacando muchísimo de los pesos que tenés, un día te cansás de decir, no quiero más pesos, ¿no? Y cuando vos dejás de demandar cualquier cosa, ¿cuánto vale esa cosa? Cero, ¿no? Empieza a tender a valer cero. Imagínate tener que ir a comprar con esos pesos que tienden a valer cero, ¿sí? Algo.
tenés que empezar a llevar carretillas y cada vez más carretillas de pesos, ¿no? Eso es lo que vos viviste y yo también, lamentablemente, como hiperinflación, y han vivido otros países. Bueno, eso es hiperinflación. Ahora, la verdad es que eso es un mecanismo de defensa que tenemos incorporado ya en nuestro ADN, los argentinos, y que es un mecanismo de defensa que ya se activó 3 veces a lo largo de la historia de la Argentina, 1989, 1990 y en la década del 70, y así que yo diría que hay que tener mucho cuidado porque nadie sabe, yo no sé cuándo se va a gatillar. De hecho, si yo tengo alguna esperanza de que esto no termine en una hiperinflación, es simplemente porque veo que lo que hay es una esperanza de la gente, no en este gobierno, ¿no?, que ya lo dan como que no va a resolver nada, sino en el futuro gobierno. Si no fuera por eso, si a mí hoy me dijeran, ¿sí?, las elecciones para elegir presidente son de 2 años. Sí, o dentro de un año, te diría que estaría con muchísimo pánico de vivir nuevamente otra hiperinflación. Bien, bueno, eso juega, en este escenario tan complejo, juega a favor. Y Aldo, la vicepresidenta cada vez que da una de sus clases magistrales, carga contra la economía bimonetaria, pero nunca va a fondo con la cuestión, no se sabe hacia qué apunta. ¿Hay margen para avanzar hacia una dolarización, por ejemplo, de la economía? Mirá, no sé cuánto apoyo político tendría, pero evidentemente sí hay margen para avanzar una dolarización. También a formalizar una economía bimonetaria. Lo que se debería preguntar, primero que nada, por qué la señora vicepresidente, por qué somos un país con economía bimonetaria o tendemos a querer una economía bimonetaria, y eso es fundamentalmente no porque somos unos adictos al verde, entonces vemos pasto y nos revolcamos por ahí los argentinos, sino que es porque le tenemos pánico al peso, porque justamente nos han estafado tantas veces con el peso que eso hace que no queramos tener peso. Pero te cuento una anécdota, porque justo estábamos hablando hace un ratito de eso. La convertibilidad marcó el fin de la hiperinflación, ¿no? Una hiperinflación que tuvo, como contamos hace un rato, su peor momento en el 89, tuvo una remesón, ¿sí?, en 1990, pero íbamos a la cuarta hiperinflación en 1991, y como justamente Cavallo no se animó a dolarizar, pues tenía los dólares para rescatar todos los pasivos del Banco Central, lo que dijo es, bueno, vamos a darle a los argentinos un vale por $1 que le va a guardar el Banco Central, ¿no? Y que en ese momento eran 10.000 australes, pero ahora se va a llamar un peso, porque le vamos a sacar 4 ceros. La realidad es que los argentinos, ¿sí?, en ese momento, a partir de ese momento, teníamos la opción de agarrar nuestros pesos, ir al Banco Central, cambiarlos todos por dólares y nos hubiéramos dolarizado, ¿sí? Eso era lo razonable pensar cuando estábamos yendo a una cuarta hiperinflación, o sea, el repudio completo de una moneda, y cuando se supone que somos adictos al verde, ¿no es cierto? Pues no hicimos. Los argentinos lo que hicimos es aumentar nuestra demanda de pesos, para lo cual tuvimos que llevarle $1 al Banco Central por cada peso que le pedimos, y triplicamos la demanda de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Banco Central a los argentinos nos dio una moneda estable y confiable, pues nosotros demandamos esa moneda estable y confiable. Ahora, cuando nos dio una moneda para estafarnos con impuesto inflacionario, para financiar los excesos de gastos de los gobiernos de turno, pues llegamos a no solamente demandar cada vez menos, sino a repudiar esa moneda y a entrar en 3 hiperinflaciones. Pero acá la responsabilidad, o sea, no es de la gente que está adicta al verde. No. Acá la responsabilidad es de nuestros políticos y nuestros funcionarios del Banco Central, que no dejan de desmanejar la política monetaria, porque esto no pasa en los países vecinos. Porque Bien, tienen clara la prioridad en el Banco Central de que su prioridad no es financiar a los gobiernos de turno sus excesos de gasto, sino darle a la gente, a sus ciudadanos, una moneda estable y confiable, y producen
la moneda esa lo que la gente demanda. Aldo, gracias como siempre, que te vaya bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Ahí estaba Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, siempre interesante y picante. Iván, nos despedimos, nos reencontramos la semana próxima contigo. Cómo no, con mucho gusto. Un abrazo grande, José. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Bien, lo seguimos acompañando en asteriscos, información clave a mitad de semana. Se lanzó Gerardo Morales, el dirigente radical, lanzó su precandidatura presidencial. Estoy leyendo la portada de la agencia Noticias Argentinas. Gerardo Morales lanzó su candidatura presidencial. Si pude dar vuelta a Jujuy, puedo dar vuelta a la Argentina, dijo el dirigente radical. Así que bueno, sale a pelear también en el marco de la interna que tendría la primaria, Juntos por el Cambio, con el apoyo de Lilita Carrió. Atención, Lilita Carrió sale a apoyar la precandidatura presidencial de Gerardo Morales, así que bueno, ya están lanzados Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, tal vez María Eugenia Vidal y ahora se suma Gerardo Morales. Ya es hora de que Cristina se vaya a su casa, dijo el gobernador de Jujuy. No anduvo con vueltas.
y salió a pegar duro. Gerardo presidente, demos vuelta a la Argentina, ese va a ser el lema de campaña de esta precandidatura presidencial que ha lanzado Gerardo Morales. Vamos a ver si mañana hay alguna reacción, algún comentario por parte de quienes van a ser sus rivales en esta primaria, Rodríguez Larreta, Pato Bullrich, y sobre todo si Mauricio Macri dice algo sobre esta precandidatura, ¿no? Mauricio Macri intenta tallar en varios postulantes y que está jugando fuerte, dicen, para que su primo sea jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si en ese caso Macri se expide sobre esta precandidatura de Gerardo Morales que acaba de ser lanzada. Asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante, y Sergio vino a poner un freno a eso. Bueno, ahí estaba quien fue ministro y ahora volvió a ser intendente de Avellaneda, Ferraresi, un hombre cercano a Cristina Kirchner, bueno, admitiendo, no sé con qué nivel de asidero, porque no han salido a decir nada desde la Casa Rosada, pero admitiendo o revelando en todo caso que la crisis antes de que asumiera Sergio Massa era mucho más fuerte, mucho más impactante que la que suponíamos todos, a tal punto que está diciendo Ferraresi, nos fuimos, Massa asumió un día antes de que nos fuéramos todos en helicóptero, recordando bueno la forma en que Fernando de la Rúa dejó el gobierno. La tengo en línea a la amiga Natalia Motil. ¿Cómo está, Natalia? Muy buenas noches, José, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos como siempre. Te pido una opinión sobre esto. ¿Vos también tenías la misma impresión que ahora revela Ferraresi de que el gobierno estaba en una crisis tan terminal cuando asumió Sergio Massa? Bueno, la realidad es que vamos por partes. En primer lugar, no es de responsabilidad en ese momento del ministro de Economía, Guzmán, y Bataki, porque la Argentina estaba afrontando en ese entonces una crisis de institucionalidad, gobernabilidad, la interna de el oficialismo de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo, había trascendido y había desestabilizado lo que son los mercados más sensibles, como el caso del mercado cambiario. De hecho, todas las disparadas ¿no? corridas contra el peso tienen su raíz en, bueno, desajustes, desencuentros en materia política. Así que, en parte, Massa viene a ser el mediador entre, bueno, tanto lo que era el oficialismo de Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner. Él no es un economista, es abogado, pero lo que, bueno, había asumido en ese entonces con esa premisa de que tenía cintura política para hacer lo que quería hacer sin que, bueno, levantaran el teléfono y dijeran, bueno, no vas por acá, vas por allá. De hecho, lo primero que hizo fue justamente sentarse a conversar con toda la clase política diciendo si nosotros no asumimos y hacemos algo medianamente sensato, nos vamos a una especie de helicóptero, porque la realidad es que, ¿se acuerdan que inclusive el fin de semana estaban debatiendo? Nadie quería asumir esa bomba de tiempo que era en la economía, todavía tenían que cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central estaba totalmente quebrado, sigue quebrado, pero necesitaban una cara que logre generar cierto tipo de consenso interno en lo que es el gobierno. Y Massa terminó representando eso. Ahora, si nosotros vamos a los resultados económicos de su gestión, bueno, es muchísimo peor de la que ha dejado el ministro de Economía Guzmán y el gobierno de Mauricio Macri.
Tenemos una inflación que, bueno, ha subido hacia los 3 dígitos anuales, un dólar blue que en cualquier momento supera lo que son los 400 pesos, un mercado laboral bastante, digamos, con problemas, salarios reales que están cayendo y empresas que ya te están advirtiendo hace 3 semanas atrás que no les están habilitando las divisas necesarias para poder importar insumos del exterior. Y recordemos que inclusive algunos insumos que se producen localmente, sobre todo lo que es la actividad de la construcción, que es la que más empleo genera en nuestro país y empleo joven, tienen algún que otro componente que viene del exterior y que hoy no pueden acceder a ello y por ende, digamos, se está paralizando lo que es la actividad económica porque la Argentina no tiene divisas. Esa es la realidad. Natalia, hoy el Banco Central informó que las reservas brutas, contando todos los dólares, ¿no?, incluidos los depositantes, está ya por debajo de los 38.000 millones de dólares, en un nivel de 37.700 millones. Esto indicaría que las reservas netas, que son las que realmente se pueden utilizar para hacer intervenir en el mercado cambiario, por ejemplo, están en niveles muy bajos. Efectivamente, bueno, las reservas de rápida disponibilidad, que son el verdadero poder de fuego que tiene el Banco Central para hacer frente a una corrida contra el peso, en términos sencillos, la gente se asusta, va a demandar dólares, bueno, que estén estos dólares, si no, bueno, obviamente terminás con una caída de la demanda del peso fenomenal. Están por debajo de los 3.000 millones de dólares en rojo si nosotros le sacamos lo que es el oro. Y esto es resultado por la política que vienen aplicando desde el gobierno actual, esto de mantener un tipo de cambio atrasado para que eso no impacte sobre el bolsillo, aún más sobre el bolsillo del asalariado, y eso no se refleje en lo que son los resultados de las elecciones. Y todos los tiempos están, bueno, sumando, como uno dice, las reservas que tiene el Banco Central en sus arcas para mantener un tipo de cambio que es totalmente artificial y no está incentivando lo que son las exportaciones argentinas en un contexto internacional que se vuelve adverso para nuestro país, porque recordemos que internamente estamos frente a una de las peores sequías de los últimos 60 años, pero internacionalmente a partir de septiembre de 2022 tuviste una corrección hacia la baja de los precios de los productos básicos que nosotros vendemos al exterior, y a lo largo de todo el 2023 y 2024 empiezan a estabilizarse, y obviamente que nos va a terminar afectando ya que nos ingresan menos divisas del exterior. Y la realidad es que estas reservas, estos dólares que tiene el Banco Central, es el único respaldo físico que tiene el peso. Entonces, ante una caída de esto va a generar obviamente una mayor caída de lo que es la demanda del peso, que viene cayendo, salvo en periodos estacionales en los cuales se demanda más pesos por aguinaldo, vacaciones, porque vos emitiste y tenés un problema de emisión, tanto de emisión pasada, presente como futura, que te termina corrigiendo lo que es el valor de la moneda. Y la caída de esta demanda de dinero se agudiza en épocas, por ejemplo, la de este año, adversas desde el contexto interno, pero también con muchísima incertidumbre por la cuestión electoral, que no se sabe muy bien. Todos los principales inversores que están previendo ahora que existe un trade-off entre o quedarse en activos denominados en moneda local o quedarse en activos en moneda extranjera. Saben que en algún momento se va a generar una corrección de las variables fundamentales, es decir, va a haber una especie de devaluación con un recambio en gobierno, y obviamente que van a querer salirse de esos activos en pesos y pasarse a lo que son los dólares. Entonces, todo el tiempo, para poder seguir atrayendo esos capitales y después no genere tanto presiones cambiarias como una aceleración más fuerte de lo que es la inflación, el Banco Central trata de subir lo que son las tasas de interés, que además tiene su correlato de que termina impactando negativamente sobre lo que es la actividad económica, porque, bueno, incrementa el costo de financiación que hoy tienen las empresas, sumado a esa falta de divisas que tienen para poder acceder a las importaciones. Bien, una suba de tasas que muy probablemente pueda llegar a anunciar este jueves, mañana, el Banco Central. Natalia Motil, como siempre, amplia, profunda y picante. Un gusto haberte escuchado y nos reencontramos pronto. Nos reencontramos pronto, un placer enorme, un beso. Ahí estaba la economista Natalia Motil en Asteriscos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos.
con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y todo lo que viene en el mundo tecnológico con Rodrigo Barber. ¿Cómo está, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, siguen lo que vos titulaste muy bien, las aventuras del chat GPT, esta inteligencia artificial que está generando revuelo en el mundo tecnológico. Acá leía una declaración de Elon Musk. ¿Qué nos quedará por hacer a los humanos, no? Sí, Elon, que le gusta mucho llamar la atención, utiliza Twitter, que bueno, la compró también para poder seguir divirtiéndose, para poner ese tipo de preguntas y se responde él mismo, porque él lo que dice que el futuro es Neuralink, que es esta empresa que él fundó, en la que propone implantar chips en los cerebros de los seres humanos. Así que la verdad que no sé qué me da más miedo, si el futuro de la IA o lo bueno, que y propone. este tema de implantar microchips en cerebros también tiene, por supuesto, un costado ético, y sé que la información que llega desde Estados Unidos y de Europa, hay mucho revuelo y los reguladores tratarían de impedirlo, no lo ven bien esto, ¿no? Así que ahí habría un componente, además de lo tecnológico, habría también un componente político y ético que lo intentaría frenar. Pero se siguen presentando nuevas versiones de este chat GPT. Sí, como contábamos la primera vez que conversamos acerca de esa tecnología, ChatGPT es como la síntesis, lo que vimos estos últimos meses es la síntesis de muchos años de investigación, y la versión con la que se estaba trabajando era la versión 3. Bueno, hoy se presentó oficialmente la versión 4, OpenAI, que es la empresa que está detrás de todo esto, que no está accesible al público en forma directa. Sí se puede utilizar a través del buscador Bing de Microsoft, pero está en la parte corporativa. Y bueno, lo que dicen desde la empresa es que esta nueva versión tiene nuevas capacidades y prometen que tiene un rendimiento a nivel humano. Obviamente hay que matizar lo que intenta decir la empresa cuando dice rendimiento a nivel humano. Se refiere a que la forma en que esta inteligencia artificial se expresa e interpreta en información, en algunas circunstancias es indistinguible de lo que sería un ser humano, cosa que bueno, ya con la versión anterior, todos los que estuvimos probándola nos metió un poquito de miedo por cómo respondía. Esta versión nueva habrá que ver cuando se libere completamente qué es lo que va a suceder, pero bueno, esta nueva versión puede analizar imágenes, puede compararlas, puede trabajar con un montón de cosas en las que justamente, algunas de las que uno consultaba, por ejemplo, la posibilidad de que ChatGPT pueda meterse dentro de un video y analizar su contenido. Bueno, está yendo hacia eso, y bueno, toda la capacidad que va a tener ante este poder, ¿no?, que se está generando y que está avanzando rapidísimo. ¿Y qué está haciendo Google a todo esto? Y Google, que bueno, que tuvo esa presentación fallida que vos nos contabas hace un par de semanas, está preocupada porque está viendo cómo Bing se está llevando todo el protagonismo, y lo que está haciendo es contraatacar con esa inteligencia artificial que la otra vez no la dejó muy bien parada, pero la está integrando a todos los productos de Google Docs, pero seguramente que es más conocido para todos es Gmail. Y lo que está proponiendo Google es literalmente que su inteligencia artificial escriba y redacte nuestros correos electrónicos. O sea, que nosotros le digamos, quiero que le escribas un mensaje de feliz cumpleaños a mi primo Josecito, que sea la inteligencia artificial la que haga el trabajo. Bueno, interesante y polémico también, y me parece también polémico y que va a agregar más discusiones lo que dijo el CEO de OpenAI, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que surgieron hoy, en estos días, no hoy exactamente, es que Sam Altman, que es el verdadero fundador y CEO de OpenAI, por más que se habla mucho de Elon Musk, en verdad el ingeniero, el fundador y el CEO de esta empresa es Sam Altman, que quiere utilizar la inteligencia artificial para rejuvenecer células humanas. Quiere restaurar la juventud, quiere prolongar la vida, y esto no es algo que lo dijo, porque muchas veces lo que sucede es que este tipo de declaraciones surgen
como algo sensacionalista, pero no, esta persona invirtió en secreto durante este último tiempo en una empresa que se llama Retro Bioscience, que van a utilizar la inteligencia artificial y la ingeniería genética para intentar conseguir esto. O sea, es ciencia ficción, nos suena ciencia ficción todo esto, es una locura, pero es un mundo que viene. Es un mundo que viene y está cada vez más cerca. Rodrigo, gracias como siempre, muy buena, muy de vanguardia todo lo que viene. Habrá que ver cómo la sociedad también reacciona frente a todo esto y cómo reaccionan los gobiernos. Nos reencontramos la semana próxima. Muchísimas gracias, José. Hasta la semana que viene. Bien, llegamos al final de este miércoles en Asteriscos. Nos vamos con una del deporte, que le interesa la mitad más uno. El técnico de Boca Juniors, Hugo Ibarra, seguirá internado hasta mañana y después volverá a dirigir el entrenamiento. Sufrió un malestar que incluyó dolor de cabeza, mareos y una hemorragia nasal que se extendió durante 3 horas. Pasará la noche en el hospital italiano ahí en San Justo. En estos momentos está llegando a Ezeiza Ramón Díaz para ver a su hijo Michael, que está internado en una clínica de San Martín luego de la tragedia de ayer con la muerte de su esposa en un choque. Las dos informaciones de último momento que nos acerca Roberto Blanco. Nos vamos, nos reencontramos como siempre el próximo miércoles con ustedes desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.